Bueno, estamos en nuestra corta serie, ya varias semanas, 3, 4 semanas, sobre la iglesia y el funcionamiento de la iglesia, basando nuestro estudio en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Así que les pido que por favor, una vez más, vuelvan al pasaje, Primera Tesalonicenses 5, donde el apóstol Pablo está dirigiéndose obviamente a los creyentes y en Tesalónica y por aplicación a nosotros, enseñándonos acerca de las responsabilidades que como miembros de una iglesia todos tenemos. Primero se dirige a los líderes, versículo 12, y sus responsabilidades. Inmediatamente pasa a la congregación, cada uno de los creyentes, y sus responsabilidades para con sus pastores. Luego vimos también las responsabilidades que tenemos con hermanos en la congregación, versículos 14 y 15, que podrían ponerse en una categoría de hermanos tal vez creyentes un poquito más difíciles, con ciertas situaciones que tenemos que enfrentar dentro de una iglesia, dentro de una congregación. Y a partir del versículo 16 hasta el versículo 22, el apóstol Pablo ahora nos va a hablar acerca de la relación fundamental y responsabilidad vital que cada uno de nosotros tenemos para con nuestro Padre Celestial, nuestra relación con Dios. Entonces aquí el apóstol nos va a hablar específicamente de eso. En un sentido, para un cristiano verdadero, según su nueva naturaleza, lo que vemos acá en el versículo 17, orar sin cesar, es algo normal, es algo natural, orar. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que es una disciplina. Es algo que es difícil de consistentemente orar, como vamos a observar y se nos enseña en el Nuevo Testamento. Debemos orar, sabemos que debemos orar, hacerlo siempre, es la exhortación. Pero a menudo eso no sucede. Y si ese es el caso, algo está pasando en nuestra vida espiritual que afecta negativamente nuestro crecimiento personal en relación con Dios y, por supuesto, por aplicación, afecta al crecimiento de toda la iglesia, porque la iglesia y la salud de la congregación depende de la salud de cada uno de sus miembros. Eso es obvio. Lo leímos allí en el capítulo 4 de Efesios. La palabra de Dios contiene abundante principios y enseñanzas acerca de la importancia de la oración. Y es obvio, es tan obvio a través de todo el Nuevo Testamento, de toda la Escritura, pero en particular el Nuevo Testamento. Y me gustaría comenzar observando dos parábolas únicas sobre la oración en el Nuevo Testamento que el Señor Jesús enseña y usa como ilustración de la oración y cómo debemos orar. Estas dos parábolas sobre la oración son ilustraciones de individuos que son opuestos a Dios en su actitud y la manera de responder ante pedidos. La primera de estas parábolas es la parábola del amigo, le vamos a llamar el amigo molesto. Capítulo 11 de Lucas, versículos del 5 al 10. Todo el capítulo 11 hasta el versículo 10 es una enseñanza, y más allá, es una enseñanza del Señor Jesús sobre la oración. Comienza el capítulo 11 en el versículo 1. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y aquí tenemos esa petición. Señor, enséñanos a orar. Y a partir de esa petición, el Señor comienza a instruir acerca de la oración modelo, como la conocemos, o el Padre Nuestro, que se encuentra en una forma más ampliada en el capítulo 6 de Mateo. Pero comenzando con el versículo 5, aquí tenemos la primera parábola de este amigo molesto y cómo él contesta. Cómo él responde ante el pedido. Lo leemos, versículos 5 al 10. También les dijo, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes. Interesante la situación y el pedido.
porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, yo no puedo levantarme para darte nada. Os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Aquí tenemos la descripción de una ilustración de Jesús, de un amigo que viene de noche y hace un pedido inconcebible, dame 3 panes porque llegaron visitas a mi casa, y a la hora que viene, medianoche no es la hora más oportuna para ir a molestar a alguien. Obviamente la reacción la vemos aquí por parte de su amigo. Está molesto, pero finalmente lo que vemos que por su insistencia, para que ya no le molestara más, este hombre se levanta y le da los 3 panes a su amigo. Es un contraste tremendo a cómo Dios responde a la oración de sus hijos. Y ese es el punto y la razón por la cual Jesús usa esta parábola. Dios no es renuente ni se molesta por nuestros pedidos, por nuestras peticiones. Cuando venimos a Él e insistimos, Dios nos escucha. Vamos a los versículos 11 en adelante, donde notamos ahí que el Señor nos da otra ilustración, todavía para enseñarnos acerca de la insistencia, la persistencia en la oración. Dice el versículo 11, o suponed que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Y este es el punto. Dios contestará cuando perseveramos en la oración. Si un amigo molesto contesta, si un amigo harto con nosotros contesta de mala gana, ¿no lo hará Dios también? No de mala gana, sino todo lo contrario, como misericordioso y Padre que es de nosotros. La oración incesante, la oración perseverante, la oración expectante mueve la mano de Dios. Es lo que Jesús nos está diciendo. Fíjense la otra parábola. En el capítulo 18, vamos al capítulo 18 de Lucas ahora, donde Jesús, todavía instruyéndonos acerca de la oración, dice, el versículo 1, y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Esta es la parábola del juez injusto. Y había en aquella ciudad una viuda, a la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿No hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Y la respuesta obvia es no. El Señor ilustra ese tremendo contraste entre Dios y cómo Él responde a nuestros pedidos y cómo los hombres a veces responden a nuestras peticiones. Si estos finalmente respondieron, aunque de mala gana, pero sí respondieron, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial responde a nuestros pedidos en oración? Hemos cantado acerca de la oración. Hoy nuestro tema es la oración. Y justamente ese es el punto. Cuanto más Dios, en contraste a estos, contestará las peticiones como Padre compasivo y misericordioso que es. Jesús está enseñando que debemos orar y orar persistentemente, orar siempre, orar sin cesar, sin desmayar, sin desanimarnos, seguir pidiendo, seguir golpeando. El que pide se le dará,
Y el que clama, se le contestará, ¿no es cierto? El Señor ilustró eso en su propia vida de oración, su perseverancia en súplicas a su Padre Celestial. La ilustración mayor la tenemos ahí en el jardín de Getsemaní. Por ejemplo, en Mateo 26, el Señor ruega al Padre, el Señor Jesús ruega al Padre 3 veces, en 3 ocasiones diferentes, que pase de sí esa copa. ¿Recuerdan ustedes el contexto? Él se llevó a Pedro y 2 de los hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse, a angustiarse, y les dice: mi alma está muy afligido, versículo 38, hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Estos son los discípulos, estos somos nosotros. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y los halló como a veces nos encuentra a nosotros, durmiendo. Y dijo: Pedro, este es el principal de ellos, el cabecilla, el que debería haber sido el más consciente de esto. ¿Con que no pudiste velar 1 hora conmigo? Fíjense si eso no es una pregunta que el Señor a veces nos podría hacer a nosotros, a cada uno de nosotros. Velad y orad, aquí está el pasaje que conocemos muy bien en ese contexto. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ese es el punto. Debemos orar y perseverar porque la carne es débil. No somos dados a orar. No somos dados a perseverar. Por supuesto, el Señor se va a orar, hace la misma petición, oró una segunda vez, versículo 42, se fue, oró por tercera vez, y finalmente en el versículo 45 viene a sus discípulos, y ¿qué es lo que se ve ahí? Todavía estáis durmiendo y descansando. De aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Somos llamados a orar siempre, sin cesar. Y sin embargo, fácilmente nos cansamos y abandonamos esta disciplina cristiana, tan vital para nuestra salud. Eso es lo que Pablo enseña en sus epístolas. Y la razón que es un mandamiento a los creyentes es porque así como los discípulos que no pudieron perseverar en oración con su Señor, ni siquiera en 1 hora en el momento más crítico de su vida y ministerio sobre esta tierra, nosotros también somos dados a distraernos, debilitarnos, abandonar esta disciplina de orar siempre. Por eso somos instruidos una y otra vez. Cuando el Espíritu Santo repite una instrucción una y otra vez, es tiempo de prestar muchísima atención, porque no es casualidad. Yo creo que la oración perseverante y ferviente en la vida de un cristiano es la disciplina, sin duda, más difícil. Y es por eso que somos exhortados a orar sin cesar. La primera iglesia entendió eso. La primera iglesia cristiana, tenemos por ejemplo en Hechos 2:42, que la descripción de Lucas, cuando nos dice en el versículo 42 que ellos, los primeros 3,000 creyentes de la primera iglesia, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Noten que la disciplina de la oración fue parte íntegra de la adoración de la primera iglesia, como cuerpo unido, pero sin duda también como individuos. En Hechos capítulo 12 tenemos otra ilustración de la iglesia orando. Cuando Pedro está en la cárcel, ustedes recuerdan el contexto, custodiado en la cárcel y por guardias romanos y la iglesia, sin embargo, hacía oración ferviente a Dios por él. Versículo 5. Oraban por él, oraban que sea librado de esa prisión, y sí lo fue. Ustedes recuerdan, no vamos a entrar en el tema, pero saben que él fue liberado, llega al lugar donde estaban reunidos orando por él, golpea la puerta, sale la sierva ahí que atiende en la puerta, pero
Y tan atónita estaba que ni siquiera le abrió la puerta al pobre Pedro y le dice a los hermanos orando, pero aquí está Pedro. Como diciendo, ya, déjense de orar, ya llegó, ya está aquí. Y no podían creerla, estás mal, lo que ha visto es un espíritu. Bueno, así somos nosotros a veces. El Señor contesta y nos cuesta creer que es en respuesta a nuestra oración. Nos cuesta creer. Los líderes de la primera iglesia cristiana, los apóstoles, reconocieron la prioridad de la vida de oración en sus ministerios, en sus vidas. Cuando leemos en Hechos 6:4, nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Ahí se resume el ministerio fundamental, prioritario de una iglesia. La oración por parte de sus líderes y el ministerio de la palabra. En todas sus epístolas, Pablo exhorta a los creyentes a orar continuamente. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Efesios 6:18, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos, etc. Y ahora este pasaje en el cual nos encontramos. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Noten que es un mandamiento. ¿A quién se dirige? A los cristianos. No se dirige al mundo, no se dirige a la gente, porque la gente no entiende eso, la gente no puede responder. El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. El hombre de la calle no entiende este mandamiento. Está dirigido a nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido redimidos. Orad sin cesar. Esa palabra orad es la traducción de un término griego, proseukomai, que es tal vez la palabra más común en todo el Nuevo Testamento en griego, usada en el contexto de la oración. Puede ser traducida de otras maneras: alabanza, gratitud, confesión, petición, intercesión, que son todos aspectos de la oración. Y noten que es un mandamiento hacerlo. ¿Y cuándo? ¿Cuántas veces? Sin ¿qué? Cesar. ¿Qué quiere decir eso sin cesar? Bueno, siempre. Ahora, ¿quiere decir eso sin interrupción? Bueno, no necesariamente. Es orar y estar continuamente en una actitud de oración. No es una actividad perpetua, sino que habla el apóstol Pablo de un estilo de vida. Un hijo de Dios debe distinguirse por un estilo de vida de oración. ¿Cómo oramos? Bueno, no nos dice mucho la Escritura en cómo, cuántas veces, dónde. No existe ningún método o forma particular de orar en la Biblia. Tenemos ejemplos de creyentes quienes oran de rodillas, de pie, con el rostro en el piso, con manos levantadas, en la noche, en la mañana, a la medianoche, oraciones largas, oraciones cortas. El punto es que la oración se presenta en la Escritura como una actividad continua y parte íntegra de la vida de un creyente. En el versículo 16, ahora, regresando a nuestro pasaje, comenzando con el versículo 16, capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, vemos que Pablo inicia entonces esta serie de mandamientos cortos dirigidos a creyentes, enfatizando su vida personal con Dios, el cultivo de su alma en relación con Dios. Estad siempre gozosos. El mandamiento de hoy está orad sin cesar, y obviamente el que veremos la próxima vez, dad gracias en todos. Todos van de la mano. Noten que cada uno va conectado con el otro. Un cristiano gozoso es un cristiano que ora continuamente y es un cristiano que da gracias siempre. Los creyentes más gozosos, los creyentes que he conocido en mi vida, son aquellos que oran continuamente y por supuesto dan gracias a Dios en su vida continuamente. Estas son cualidades que deben existir en la vida de un creyente para su salud espiritual personal y obviamente para la salud espiritual de una iglesia, el vigor y salud espiritual de toda una congregación. Por eso Pablo está hablando de eso. Es clave entonces, vital, que un creyente sea un hombre o una mujer que oran, que oramos. Estamos conscientes que no siempre nos sentimos motivados o con deseos de orar, ¿no es cierto? Por varias razones.
Pero sin embargo el mandamiento es orar sin cesar. Ahora, como dije, a veces no estamos motivados, pero ¿qué cosas nos motivan a orar? Y vamos a ver algunas de ellas. El resto de nuestro tiempo pasaremos enfocándonos en eso. ¿Qué son las cosas que deben motivar nuestra vida o a nosotros a orar más y mejor? Porque como dijimos, la disciplina de la oración es la disciplina más difícil en la vida de un creyente. Lo leí en el testimonio personal de Lloyd Jones, donde él expresa esa realidad. Y estaba leyendo esta semana justamente Spurgeon y lo que él dice al respecto. Conectado con esto, yo estoy convencido, dice Spurgeon, Charles Spurgeon, que cuando no podemos orar, y él da por sentado que a veces no podemos orar como debemos orar más. Cuando estamos sin fuerzas, debemos orar más. Que Dios te dé un espíritu de súplica. No te contentes en decir, oraría si pudiera. No. Si no puedes orar, ora hasta que puedas. Nunca ceses de orar. Por ninguna razón. Típicamente Spurgeon. Y Spurgeon luchaba en su vida emocional con ataques de depresión y eso. O sea que el hombre sabe de lo que está hablando. A veces no tenemos ganas de orar si somos francos, honestos. Porque sabemos que esto requiere disciplina. Es nuestra comunión con Dios. Y eso no es algo que hacemos como cuando comemos rápidamente con amigos y estamos a la mesa. Te damos gracias por estos alimentos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. O a la noche nos vamos a dormir. Te doy gracias por un nuevo... Amén. Eso no es orar. Eso no es vida de oración. A mí me ha sucedido, tal vez a usted también, que estamos tan en automático cuando vamos a dormir y estamos tan cansados que empiezo a decir gracias, Señor, por estos alimentos. Y típicamente estoy en automático, no estoy ni siquiera pensando. Bueno, orar sin cesar no es eso. Entonces, ¿qué motivaciones tenemos para orar? La primera motivación debe ser la gloria de Dios. Obviamente en la oración modelo, el Padre Nuestro, el Señor Jesús dice, versículo 9, el capítulo 6 de Mateo, versículo 9, vosotros podéis orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Lo primero en nuestra oración debe ser nuestro enfoque en Dios. No es una lista de peticiones, no es una listita de artículos que vamos a comprar, así como vamos al mercado y tenemos una listita ahí. A veces Bárbara me da una lista para que no me olvide. Y ahí, check, 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 listo. Así, eso no es orar con nuestra listita. Lo primero en nuestra oración no debe ser la listita de pedidos egoístas que todos tenemos, sino debe ser Dios, su gloria, su reino. Comienza con un enfoque y prioridad de exaltar a Dios y sintonizarnos con Él, con su voluntad. Buscad primeramente, dijo Jesús, ¿se acuerdan? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán dadas como por añadidura. O sea, nos enfocamos en Él primero. ¿Cuánto nos cuesta eso? Qué fácil es orar. Tenemos una reunión de oración y ahí salen las listas. Todas las listitas egoístas. No estoy diciendo que está mal pedir por cosas porque veremos que esa es parte de la instrucción del Señor. Lo que estoy diciendo es que el enfoque primero no es nuestra listita, sino que es Dios. ¿A quién nos dirigimos? A nuestro Padre, al Todopoderoso, al Señor del universo, el que controla todo y todo, que controla todas nuestras circunstancias, conoce todas nuestras necesidades. A Él nos dirigimos, buscamos su gloria. Bueno, entonces, lo que importa es su reputación, su gloria, y esta debe ser la motivación número 1 de nuestra oración. No por nada el Señor Jesús la coloca en primer lugar cuando instruye sobre la oración, específicamente en la oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No es casualidad que está al primero, como primer motivo. Que no se nos olvide. Pero a menudo comenzamos con nosotros y
nuestros sentimientos subjetivos y peticiones totalmente egoístas a veces. En segundo lugar, lo que nos debe motivar a orar es el deseo de tener comunión con Dios. Bueno, comienza con Él, su gloria, pero obviamente queremos orar y deseamos orar y debemos orar porque queremos tener comunión con Él. Y la oración es el medio por el cual nos comunicamos con Dios. El Salmo 42:2, por ejemplo, el salmista nos dice, que expresa nuestro sentir, mi alma tiene sed de Dios. Eso es sed de comunión con Dios, ¿ven? Del Dios viviente, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Qué tristeza realmente incomparable se encuentra o experimenta un hijo de Dios cuando se siente lejos de su Padre. Qué cosa triste es eso, ¿no? Cuando nos sentimos muy lejos de Él o que Él está a distancia. Hay varias razones por eso. A veces es simplemente una percepción nuestra. Él no está lejos, pero nos parece. Por ejemplo, ¿qué es lo que empaña nuestra comunión con Dios? Veamos algunas cositas. Tal vez es el pecado que hemos tolerado en nuestra vida. A veces hay cosas en nuestra vida que son pecaminosas que obviamente si no las resolvemos, Dios no tiene comunión con un hijo rebelde. Tal vez puede ser falta de confianza en Él. Nos cuesta, como el apóstol Pedro dice, 1 Pedro 5:6, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque a veces no confiamos como deberíamos confiar. Y eso, por supuesto, empaña entonces nuestra comunión íntima con Él. Creer que yo me puedo manejar bien sin la intervención de Dios en mi vida es otra razón. Yo que soy independiente. Yo puedo manejarme, puedo hacer muchas cosas. Aquí no necesito a Dios. No necesariamente lo diríamos, pero la actitud y la manera de conducirnos es esa. Otra cosa, negligencia en el cultivo de nuestra alma. Actuar y vivir como si no dependiéramos de Dios. A veces nuestro estado de ánimo es simplemente lo que nos mantiene a distancia por estado de ánimos pasajeros que todos tenemos. A veces nos levantamos con un ánimo alegre, otras veces nos levantamos anímicamente por el piso. ¿Qué es lo que causa eso? Bueno, puede ser balance hormonal, puede ser que comimos mal, algo nos cayó mal y nos afecta. Puede ser que estamos recansados, puede ser que estemos enfermos, puede ser que haya necesidad de ir al médico y ver que nos hagan un examen sanguíneo de cómo están nuestros niveles, porque si estamos mal físicamente, obviamente afecta nuestra emoción y afecta también nuestro sentido de comunión con Dios. Ustedes se ríen cuando, muchos de ustedes piensan y se sonríen cuando saben que yo, por ejemplo, no, en estos días, años atrás no había problema, pero yo no toco lo que tenga gluten. Y ¿saben qué? Esther lo sabe. Yo como cosas que tengan gluten y estoy mal. Emocionalmente, al otro día ya empiezo, y veo las cosas como una nube. Eso es un desbalance en el sistema físico, ¿no? Entonces, no lo hago por ser cute, por ser chistoso. Lo hago porque tengo que cuidarme. Bueno, suficiente de eso. Bueno, a veces lo que necesitamos es tomarnos un tiempo de comunión con Dios, buscando su rostro, un retiro espiritual, donde tomamos tiempo a leer la Biblia, orar, descansar bien, examinar nuestro andar y tal vez un tiempo fuera de un día o dos que pudiéramos tomarnos franco de todas las actividades y trabajos, no estaría mal para dedicarlo al Señor. Decía Spurgeon que un siervo de Dios debe tomar semanas de retiro espiritual. Bueno, a veces no tenemos el lujo de hacerlo, pero es importante. Otro motivador en la oración es querer o desear que Dios llene nuestras necesidades físicas. Obviamente, el Señor Jesús nos instruye a orar por necesidades físicas. El Mateo 6:11, danos hoy nuestro ¿qué? Nuestro pan cotidiano. O sea que eso representa no solamente el pan, que son los alimentos, sino representa todo tipo, se puede aplicar a toda necesidad física en la vida nuestra, toda necesidad física y material.
Por eso nos instruye el Señor a pedir. ¿Qué necesidades tenemos? Pidamos al Señor. El Señor sabe, qué interesante que el Señor sabe todas nuestras necesidades, sin embargo nos manda a pedir. Porque Él quiere que sepamos que Él va a contestar en base a nuestras peticiones. Otro motivador a orar persistentemente es la necesidad de obtener sabiduría por nuestras decisiones. Noten Santiago 1:5 dice, pero si alguno de vosotros es falto de sabiduría o se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y le será dada sin reproche. Sin reproche. Noten que la sabiduría viene de Dios, ¿no es cierto? Pero ¿qué es esa sabiduría? Pedimos, Señor, dame sabiduría, y de repente tenemos un sentimiento, me siento tan sabio ahora. No es eso. La sabiduría no viene así, la sabiduría viene ¿de dónde? De su boca. Proverbios 2, noten lo que dice. Hijo mío, recibe mis palabras, atesora mis mandamientos dentro de ti. Da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. El versículo 6 dice, porque el Señor da sabiduría, y de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Si quieres sabiduría, ve a la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, familiarízate con la palabra de Dios y lo que Dios enseña en su palabra en un espíritu de oración, y el Señor va a dar sabiduría. El Señor va a dar sabiduría, lo promete. Lo mismo vemos cuando el Señor dice en la oración modelo, cuando nos enseña a orar, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Este es un pedido por discernimiento espiritual. Discernimiento. El Señor, cuando Él dice, Señor, no nos metas en el mal, es como pedir, Señor, ayúdame a ver cuando estoy siendo guiado a una tentación y estoy en peligro de caer. Necesitamos discernimiento, a veces, en esa área también. Continuamente debemos pedir sabiduría, discernimiento, para no caer en trampas del enemigo. Maneras torcidas de pensar, errores, mentiras. Cosas y pensamientos que absorben nuestra mente, que no necesariamente son pecaminosas en sí, pero absorben y consumen nuestra mente. A menudo nos encontramos pensando y demasiado en cosas que cuánto voy a ganar, el auto que quiero comprar, o la casa que me gustaría tener, o esta situación en el negocio, etcétera, etcétera. Y todos estamos consumidos en lugar de pedir, Señor, da sabiduría, ayúdame a entender. Estaba meditando esta semana en Corintios, en 1 Corintios 6, este pasaje que dice Pablo, versículo 12, noten. Todas las cosas me son lícitas, obviamente fuera del pecado, ¿no? Pero todo lo demás me es lícito. Pero no todas son de provecho. Ahí está. Hay cosas que consumen nuestra mente y corazón que son lícitas, pero no tienen provecho. Perdemos el tiempo pensando y gastando tiempo y energías en esas sonceras que a veces tenemos en nuestra mente. Todas las cosas me son lícitas, repite, pero no me dejaré dominar ni controlar por ninguna. Si hay algo que controla tu mente, un falso pensamiento que absorbe y controla tu manera de pensar, quitarla de en medio, porque no es provechosa. Y no estoy hablando de pensamientos maquiavélicos ni feos, estoy hablando de cosas normales, etc. Otro motivador a la oración, ser liberados de pruebas. Es obvio que cuando estamos en medio del crisol, oramos, tal vez más intensamente que antes, porque estamos sufriendo. ¿Se acuerdan Jonás? En Jonás capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. No dice ballena, dice el pez, no sabemos qué era. Los cartoons tienen ballenas, pero no sabemos. Y el versículo 2 dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió desde el seno del Seol, pedí auxilio y tú me escuchaste. Tú escuchaste mi voz. Jonás, cuando las papas queman, en el caso de él no quemaban porque estaba dentro del pez y en el medio del mar, pero en el medio de la aflicción, Señor, clamo a ti, líbrame.
Eso es parte de la razón por la cual el Señor a veces envía pruebas o permite pruebas para que oremos, para que nuestra fe crezca, confianza en Él, que clamemos a Él. Y busquemos en oración. Número 6, otra motivación a la oración es el deseo de ser liberados de ansiedad. El pasaje Filipenses 4, 6 y 7 que conocemos también, dice Pablo, por nada estéis que afanosos. Está difícil eso, ¿no? Por nada estéis afanosos. Antes bien, aquí está el antídoto o cómo resolver eso. En todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Dios nos manda, cuando estamos en ansiedad, no ir al psiquiatra, no ir al psicólogo, no ir al psicoanalista, no ir a esto o a lo otro, ir a Dios y rogar en oración, traer nuestra petición al Señor. Aquello que nos molesta, aquello que nos da ansiedad. Y no solamente eso, sino dar gracias a Dios por esa ansiedad, por esa lucha, por esa prueba. Y Él promete su paz. Lo que ningún hombre puede dar es la paz de Dios. Entonces es otra motivación a orar. Cuando estamos pasando por situaciones muy severas, oramos. Otro motivador que nos mueve a la oración es dar gracias a Dios. A veces venimos a Él en oración porque simplemente queremos expresar gratitud a Él por todo lo que tenemos, todo lo que recibimos, todo lo que Él viene de su mano, por hermanos en Cristo, por bendiciones que tenemos a través de hermanos en Cristo. Noten cómo Pablo expresa eso en Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Hay hermanos que recordamos y siempre nos traen una sonrisa y un sentido de Señor, te doy gracias por ese hermano, esa hermana. Qué bendición son. Yo viajo bastante y en diferentes lugares me he topado, por decirlo así, con creyentes que dice uno, qué bendición es conocer a esta gente y tener la oportunidad de escucharles y ver sus testimonios. Y Señor, cuando los recuerdo, aunque esté lejos, oro por ellos. Y eso, ¿sabe qué? Es una bendición. El solo hecho de orar ya es una bendición. Entonces ese es un motivador a la oración. Recordar, hermanos, que han sido de bendición para nosotros y recordarles a ellos en oración. Bueno, un motivador poderoso a orar es otro. En nuestra listita es orar porque tenemos el deseo de ser liberados de culpabilidad cuando pecamos. Obviamente es una de las motivaciones más fuertes para el creyente. Si pecamos, en nuestra conciencia nos molesta, nuestro espíritu se turba, sentimos ese peso de culpa que nos mueve a la oración. Y debe ser así. Antes de conocer a Cristo pecábamos, nos importaba un comino. Después de Cristo ya el pecado nos turba, nos tortura. Por ejemplo, David dice en el Salmo 32:3, mientras callaba mi pecado, mi cuerpo se consumía con mi gemir durante todo el día. Esa es el clamor de un hijo de Dios. Porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Este es un creyente que está haciendo, no solamente su conciencia le molesta, sino que Dios por su espíritu está trabajando en él y la mano de Dios está sobre él, haciéndole sentir el ardor de su pecado. Te manifesté mi pecado, dice David en el versículo 5, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y noten, tú perdonaste la culpa de mi pecado. No hay tortura peor en la vida de un hijo de Dios que haber pecado y no confesar ese pecado y caminar tratando de olvidar lo que ha hecho. Es imposible, imposible. Cuando lo hacemos una vez más podemos experimentar entonces la bendición del Señor de que
mi relación con Él ha sido restaurada. Por eso, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, y no solamente, sino limpiarnos de toda maldad y volver a experimentar ese sentido de relación íntima con Dios que se había perdido como resultado de nuestro pecado. Número 9, y estamos ya terminando. Otro motivador en la oración es la salvación de otros. A veces tenemos que orar y nos vemos movidos a orar por la salvación de personas que sabemos que no conocen al Señor. En nuestra familia, hijos, padres, abuelos, tíos, lo que sea, gente en nuestra familia que no conocemos, debemos orar por ellos. Gentes que no, sí que conocemos, que sabemos que no son del Señor, orar por ellos. Pero qué si no, ¿cuántas veces he orado y no se salvan? Bueno, eso es cosa de Dios. Yo les conté la historia de mi hermano Daniel, el del medio. 42 años de edad y oramos por años y años y años. La familia, mis padres, todos oramos por él porque él profesaba ser del Señor, pero después se fue al mundial, por decirlo así, y dio las espaldas al Señor y qué barrabasadas hizo en su vida. Y sin embargo, el Señor lo trajo como resultado de la oración perseverante de mis padres y otros a favor de él. El Señor tuvo misericordia y lo trajo de regreso al que había abandonado. Y hoy mi hermano no es predicador, pero es un siervo fiel en su iglesia y gracias a Dios, es por pura gracia, pero es como resultado directo de la oración de muchos a favor de él. Es lo que Pablo hacía cuando en Romanos 10:1 dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel. Él oraba por Israel, pedía que el Señor salvara a Israel. Obviamente él sabía que no todo Israel iba a ser salvo, porque en el capítulo anterior, el capítulo 9 de Romanos, habla de la total, absoluta sabiduría, soberanía de Dios en la salvación. Tendré misericordia de quien tenga misericordia, tendré compasión de quien tenga compasión. Y no es por el correr, ni por el sentir, ni por el hacer, sino depende de Dios quien tiene misericordia. Todo ese capítulo es una exaltación de la soberanía de Dios en la salvación de aquellos que Él llama a sus pies, llama a redención. Sin embargo, él oraba por Israel. Debemos orar. ¿Tienes amigos, hermanos, esposos, gente conocida de cerca que no son del Señor? Tú lo sabes que no son del Señor. Ora, 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 ora. El Señor escucha la oración. Porque nos dice Pablo en 1 Timoteo 2:4, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Ese es el deseo del corazón de Dios. Dios no se complace en la muerte del impío, nos dice Ezequiel. Finalmente, somos motivados a orar o nos sentimos motivados a orar cuando deseamos el crecimiento espiritual de otros creyentes. Efesios 1, una ilustración de Pablo. Efesios 1 y Efesios 3 son dos oraciones que ilustran esta realidad. Pablo, comenzando con el versículo 15, dice: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. ¿Y qué es lo que pedía Pablo a favor de los creyentes? Noten el versículo 17 y 18. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Eso es lo que tenemos que pedir por otros también. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. O sea, Pablo oraba por el crecimiento, la madurez espiritual de todos los creyentes. Lo vemos una y otra vez en sus cartas. Estas son oraciones modelos. Capítulo 3 de Efesios también. En el capítulo 6 de Efesios, hablando de la perseverancia en la oración, dice el versículo 18,
con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ven que la oración debe ser perseverante. No es cuestión de orar de aquí a allá una vez en cuando. De aquí voy a la reunión de oración, voy a orar un ratito ahí. No, es orar perseverantemente. Y cuando el versículo 19, de repente Pablo gira y dice, no solamente orad por todos los santos, sino que particularmente orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Eso nos indica que debemos orar por aquellos que proclaman la palabra, que enseñan la palabra, que predican la palabra. Orar por ellos, para que el Evangelio se extienda. O sea, la oración es un medio indispensable que Dios utiliza para que otros lleguen a salvación y creyentes crezcan y maduren en su fe. Tenemos tanto por qué orar, ¿no es cierto? A veces pensamos, bueno, pero ¿cómo es que me voy a orar una hora? ¿Qué digo en una hora? Se me acaban los pedidos en 3 minutos. ¿Saben que hay mucho por qué orar? Mucho por qué orar. La gloria de Dios primero. Vayan a la oración modelo y ahí comiencen a usarlo como base. El deseo de comunión con Dios. El deseo que tiene de proveer todas nuestras necesidades físicas. Sin embargo, nos dice que oremos. El deseo de sabiduría. El deseo de ser librado de tribulación. El deseo de no caer en ansiedad. El deseo de ofrecer gratitud a Dios. Ser librado de la carga de culpabilidad cuando pecamos. La salvación de otros. El crecimiento de los creyentes. Hay tanto por qué orar. Tanto por qué orar. Es una buena lista para comenzar, la que acabamos de ver. La pregunta es, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? Bueno, a la luz de esto esperemos que el Señor nos motive a examinar dónde estamos en nuestra relación con Él, en términos de nuestra vida de oración, nuestra disciplina de oración, y de esa manera podamos crecer. Que el Señor use su palabra para bendición. Decía Spurgeon que la falta de oración o la negligencia de la oración es la langosta que come la salud espiritual en la iglesia. La falta de oración, la negligencia en la vida de oración. Es cierto, es cierto. Bueno, vamos a orar para terminar y concluir con un himno que creo que Carlos o Jonathan nos va a dirigir. Padre, te damos gracias en esta mañana una vez más por este tiempo que nos concediste de estar juntos como cuerpo tuyo. Al mismo tiempo considerando, examinando, Señor, el cultivo de nuestra relación personal contigo, Señor, Padre Celestial. Ayúdanos a ser conscientes de la importancia y relación que existe entre nuestra salud espiritual y la salud espiritual de los miembros de la iglesia. Señor, ayúdanos a vernos como dependientes unos de otros. Ayúdanos, Señor, a estimularnos cada uno de nosotros al amor, a las buenas obras, a crecer en el conocimiento de tu palabra, a crecer en ti. Y, Señor, oramos una vez más, como lo hacemos por personas que aún no te conocen, aún dentro de nuestro medio. Utiliza tu palabra, el testimonio de otros hermanos, para traer convicción a esas vidas y traerlos a arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Lo pedimos en su nombre. Amén.